Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventana a la Ciencia. Un gusto abrir las puertas de Canal 10 para poder compartir con ustedes todo lo que hace a la ciencia, la salud y la tecnología. ¿Qué tal, Exacto. Juan? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? La saludo al aire. Es verdad, es muy lindo poder compartir un sábado más, donde tendremos mucha información, como siempre, vinculada a la ciencia, vinculada a la salud, vinculada a la tecnología, lo que venimos mostrando sábado a sábado. Así es, bueno, vamos a arrancar haciendo un pequeño resumen. Vamos a tener muchos invitados en la jornada de hoy. Hoy sí, ¿no? Hoy tiene muchos invitados. Sí, tenemos mucha gente en los estudios de Canal 10. Estamos muy contentos de poder recibir a las personas que nos están visitando, porque son profesionales, la mayoría de ellos nos van a contar su quehacer. Nos vamos a enterar de temas científicos. Vamos a hablar de la celiaquía, ¿no? Que es realmente un problema de salud que aqueja a mucha gente, muchos tucumanos. Se calcula el 1% de la población diagnosticada con celiaquía, pero muchas más personas que aún no conocen su diagnóstico. Por eso vamos a profundizar sobre este tema y porque estamos en el mes de concientización sobre la celiaquía. También les vamos a contar sobre jóvenes tucumanos que están emprendiendo la comunicación de las ciencias desde la radio universitaria, la radio de la Universidad Nacional de Tucumán, que es un placer conocer qué están haciendo. Y vamos a hacer también un tour. Exactamente, tendremos tour de ventana porque se ha realizado un conversatorio, podemos definirlo de esa manera, con muchas mujeres científicas que se reúnen cada tanto a poder elaborar sus teorías y a poder también exponer todos sus pensamientos. Lo hicieron en el griego y nosotros estuvimos ahí, gentilmente nos han seguido las imágenes y lo vamos a compartir en breve. Exactamente, plantas medicinales, también vamos a hablar sobre plantas que tienen estas propiedades. Y ahora sí estamos recibiendo a nuestro primer invitado en la jornada de hoy. Se trata del doctor Álvaro Talamasi, que es gastroenterólogo, también endoscopista. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor, un gusto. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Igualmente, un placer estar acá. Bueno, el placer nuestro de recibirlos, doctor. Coméntanos un poquito acerca de la celiaquía, porque hoy en día, y a través de las distintas normativas, los bares y muchos otros lugares comienzan a contemplar una alimentación apta para celíacos. Exactamente, ¿qué es la celiaquía? La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica de origen autoinmune que se produce como respuesta al ingreso de una proteína que se encuentra en las harinas del trigo, la avena, la cebada y el centeno. Esta proteína se llama gluten. El cuerpo en pacientes genéticamente predispuestos reacciona en forma exagerada reconociendo al gluten como si fuera una amenaza para el cuerpo y lo ataca. Como el gluten entra a través del intestino, el propio sistema inmune ataca o afecta también el intestino y esto genera cambios en la mucosa intestinal que hacen que se produzcan múltiples síntomas y signos que generan la clínica del paciente celíaco. Ahora, el tema con la celiaquía es que hay un tipo de celiaquía que se puede detectar con exámenes de sangre, con otros estudios, y hay una celiaquía que tiene que ver con una especie de sensibilidad al gluten que no es exactamente celiaquía. Sí, acá hay dos conceptos que hay que dejar en claro. Por un lado está la enfermedad celíaca propiamente dicha, que es la patología que acabo de describir, que se diagnostica básicamente por una tríada, ¿sí? Por tres pilares fundamentales, que son los síntomas del paciente. La otra clave son los exámenes de laboratorio, en donde se encuentran anticuerpos contra ciertos proteínas del cuerpo. Y la tercera pata diagnóstica sería la endoscopía con la toma de la biopsia. El paciente celíaco tiene estos tres parámetros positivos. Por otro lado, existe un grupo de pacientes que son sensibles al gluten, ¿sí? Estos pacientes no poseen las características, no tienen anticuerpos o no tienen una endoscopía con una biopsia específica que confirma, pero sí tienen muchos de los síntomas del celíaco y responden a una dieta libre de gluten.
Y en definitiva, mucha de la gente que es sensible al gluten, me pasa porque tengo un caso muy cercano en mi familia, la gente por el malestar que le genera, realmente decide dejar de probar cualquier tipo de alimento que contenga gluten, dada esta sensibilidad, ¿no? Porque o les da diarrea, descomposturas, inflamación, hinchazón, muchos síntomas que realmente la gente no quiere tener, ¿no? Exactamente, es bastante frecuente hoy en día esa consulta y la verdad que gracias a los medios de comunicación y al acceso que tiene la gente a la información, cada vez hay más gente que intuitivamente deja de consumir harina y llega al consultorio con la inquietud de descubrir si es celíaco o no y nos piden los exámenes complementarios. Ahora, doctor, le pregunto qué tan temprano es el diagnóstico y al cuánto tiempo, porque me imagino que también muchos niños tienen ese problema. Sí, históricamente esta era una enfermedad, ¿sí?, que era de los niños, lo pongo entre comillas, porque se creía que si no te diagnosticaban de niños no era celíaco. Ajá. Y con el avance de la medicina y de los exámenes complementarios, se vio que la enfermedad celíaca se puede diagnosticar en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Obviamente que en la niñez se hace más hincapié porque puede dar más síntomas como diarrea, dolor de panza, retraso en el desarrollo, pero la verdad que se puede diagnosticar a cualquier edad. De hecho, hay hasta un 20% de casos que se diagnostican después de los 50 años. Sí. De gente que por ahí, durante el transcurrir de toda su vida, no tuvieron un buen diagnóstico y fueron catalogados de colon irritable o de alguna otra patología que comparte síntomas y de grande uno llega al diagnóstico y la verdad que cuando comienzan el tratamiento les cambia la vida. Se habla mucho de esto de, uno habla con diferentes empresarios gastronómicos y uno trata de consultar por ahí por estas cuestiones de si tienen comida para celíacos y demás. Te dicen generalmente que la inversión que hay que tener que hacer para poder producir este tipo de comida tiene un costo importante, digamos, por el reacondicionamiento del área de gastronomía que tenés que hacer. ¿Es tan así? ¿Se gasta mucho dinero en poder hacer las condiciones especiales para poder producir este tipo de comida? Sí, la verdad que es un tema bastante complejo porque intervienen varios factores, claro, económicos, etc. Es muy complicado o caro, ¿sí?, el hecho de tener prácticamente una cocina aparte solamente para los pacientes celíacos, porque hay que tener en cuenta que no se puede usar los mismos utensilios, no se puede usar las mismas ollas, la misma mesada, en donde se prepara comida de no celíaco para celíaco, porque puede ocurrir lo que se llama contaminación cruzada. Claro. ¿Sí? Además, de por sí, los productos para celíacos son mucho más caros. Sí. Estamos hablando de situaciones donde se llega a gastar entre 6 y 7 veces más que los productos no celíacos. Y hay grados dentro de la celiaquía porque se escucha de personas que incluso pasan cerca de una panadería y comienzan a tener alguna reacción en la piel o gente que el jabón le hace mal o realmente son síntomas distintos pero no grados de celiaquía. Claro, no, en realidad en la celiaquía no hay grados, si es celíaco o no es celíaco, pero obviamente hay pacientes que son más sintomáticos y menos sintomáticos, ¿sí? La gama de síntomas es muy, muy variable, al margen de los clásicos diarrea, distensión abdominal o dolor abdominal, hay síntomas de todas las especialidades, por eso se habla de que es una enfermedad sistémica, ¿sí?, porque no es solamente el intestino. Diariamente recibo derivaciones de otros colegas, ginecólogos, endocrinólogos, reumatólogos que me derivan pacientes por patologías relacionadas con ellos. ¿Es cierto que puede afectar a veces el tema de la fertilidad también, la celiaquía no medicada o no, por lo menos no descubierta? No descubierta, sí, es una causa bastante frecuente tanto de infertilidad como de pérdidas de embarazos a edades tempranas. Hay muchas pacientes que logran quedar embarazadas, pero sistemáticamente tienen abortos espontáneos en las primeras etapas de la gestación y cuando se investiga muchos de ellos son celíacos. Es una causa
a la que hay que prestarle atención y descartarla siempre ante mujeres con problemas de fertilidad o problemas de pérdida de embarazo. Doctor, le pregunto si es que uno presupone que generalmente este tipo de enfermedades no tienen una tasa de mortalidad alta, ni mucho menos, ni nada que se le parezca. Pero le pregunto, ¿está medido eso? Sí, digamos, tiene muy baja tasa de mortalidad directa. Claro. ¿Sí? En realidad lo que es más alto es una tasa de morbilidad, que serían las enfermedades que traen aparejadas, como la infertilidad, osteoporosis, osteopenia. Sobre todo es más frecuente en mujeres esta situación, que lleva a fracturas patológicas. También retraso en el desarrollo de niños. Y llegado el caso, hay un muy pequeño porcentaje de pacientes que no reciben tratamiento y que pueden llegar a tener un grado más severo, o sea, a nivel sintomático y del estado general, que podrían desarrollar un tumor del intestino delgado. Pero esto, afortunadamente, es muy poco frecuente. Y, por ejemplo, en opinión personal, ¿es que hay cada vez más cantidad de gente celíaco o sensible al gluten? ¿O es que hay más métodos para descubrirla? ¿O es ambas cosas, no? Porque se escucha por decir, ay, en mi época no había tanto celíaco, tanta esto, y ahora todo el mundo come de tal manera. Claro. Yo creo que, sobre todo, es que la ciencia avanzó mucho y hay más métodos diagnósticos más accesibles y hay más información por parte de los medios, digamos, el acceso a Internet también influye mucho en eso. Y la verdad que es una consulta muy frecuente y desde el año 2011, que se sancionó una ley a nivel nacional, es obligatorio para todas las coberturas de salud brindar todos los medios para llegar al diagnóstico de enfermedad celíaca. Eso ayudó mucho, ¿sí? Porque a veces este tipo de estudios solían ser un poco costosos y por ahí mucha gente quedaba en el medio del diagnóstico. ¿La alimentación libre de gluten es más sana que la alimentación común o no nada que ver? No, es distinta. ¿Más dietética tampoco? Tampoco más dietética. Hay un mito ahí. Un mito que dice la gente, no, porque ahora va... No, la alimentación, de hecho, hasta puede ser un poco más engordante. Más calórica, digamos. Calórica. Por el hecho de que el gluten es una proteína que participa mucho en la consistencia y en el sabor de los alimentos, ¿sí? Hay muchos alimentos que no tienen, digamos, harina en sí, pero se les agrega gluten para mejorar las características tanto de sabor como de consistencia. Entonces, la comida para celíacos suplanta todo eso con muchas veces un agregado extra de grasa y de otras sustancias que hacen que sea más calórica. Doctor, le quiero preguntar, recién hablaba usted de esto de cuándo empiezan a detectar la posibilidad de ser celíaco. Para aquellas personas que nos están mirando, por ejemplo, ¿cuál es una señal de alarma si uno quiere autodiagnosticarse mínimamente antes de ir a su consultorio? ¿Cuál es una señal de alarma para los niños, para la gente adulta que tal vez no puedan diagnosticar? Bueno, los síntomas de alarma o que nos deberían llevar a la consulta son molestias gastrointestinales, tipo distensión abdominal, diarrea. En los niños es muy frecuente, además de esto, alteraciones en el crecimiento, ¿sí? El pediatra los evalúa y no tienen un crecimiento adecuado a la edad. Estos son los síntomas clásicos que nos llevan llevan al paciente a la consulta. Pero también hay situaciones en donde uno puede sospechar cuando hay en un examen de rutina de laboratorio anemia, ¿sí? O en las mujeres osteoporosis, osteopenia. Eso nos tiene que hacer prender una alarma y llevar a la consulta con un médico como para solicitar exámenes que son inicialmente muy sencillos, porque es simplemente con un análisis de sangre uno ya puede tener una certeza superior al 90% de si es o no celíaco. Si eso da positivo, recién ahí uno va hacia la endoscopía con la toma de la biopsia. Entonces, inicialmente con un análisis podríamos salir de duda. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo la visita al estudio de Canal 10 y a Ventana a la Ciencia. Un placer haberlo recibido. Bueno, y muchas gracias a ustedes igualmente y saludos a toda su audiencia.
Bueno, nos vamos a una pausa. Así Ahora, es. qué difícil dejar las harinas, ¿no? Sí, Qué es tema. muy complicado. ¿Usted come mucha harina? No creo. Sí, me encanta, me encanta. La verdad que siempre digo, qué suerte que no tengo ese diagnóstico porque no sé qué haría. Espere, con esto nos peleamos. ¿Medialuna salada o dulce? Saladas, me gusta. Bien, bueno, me estamos- gusta, me no gusta. nos Estamos de peleamos acuerdo. Estamos ahí. Todavía no nos peleamos. Vamos a una Espere media pausa. hora. Ya volvemos con más Ventana a la Ciencia.